Bueno, buenos días. Ahora seguimos con el laboratorio 2 sobre estadística descriptiva usando R. Aquí les insisto, en lugar de programar, lo que yo estoy haciendo es aprovechando las funciones preexistentes que tiene R para analizar datos. Recuerden, y esto es muy importante, a pesar de que a través de la carrera ustedes van a empezar a aprender una serie de técnicas cada vez más complicadas, desde los modelos de regresión hasta modelos multivariados como componentes principales, análisis de confiabilidad, creación de indicadores, etcétera. Siempre todo análisis estadístico tiene que empezar con un análisis descriptivo. Siempre se tiene que empezar con un análisis descriptivo para entender cómo son los datos. Entonces, estas son algunas de las características o las funciones existentes de estadísticas descriptivas que ustedes pueden utilizar. Entonces, voy a seguir con un archivo que utilicé antes, que era de SPSS, y dado que voy a hacer un análisis descriptivo, entonces voy a plantear objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos del análisis que voy a hacer? Bueno, primero, lo que tengo es una investigación sobre adultos mayores mexicanos. Está tomado nuevamente de la base de datos de la ronda 1 de NACEM, la encuesta nacional de salud y envejecimiento de México, y se plantean los siguientes objetivos: conocer la distribución por sexo y nivel de educación, conocer el peso promedio de los mexicanos por nivel de educación, conocer la proporción de población urbana por sexo, conocer la distribución de la altura de la rodilla por sexo, conocer la mediana de la altura de la rodilla por sexo, conocer la variancia de la altura de la rodilla por sexo y zona de residencia. ¿Qué es la altura de la rodilla? En realidad, la altura de la rodilla es la longitud entre el hueso que tiene justo en la rodilla hasta el tobillo. Esta es una medida muy importante porque se sabe que es uno de los huesos que no se afecta por escoliosis cuando uno se va envejeciendo. Entonces, empecemos jalando el archivo. Recuerden que lo primero que ustedes tienen que hacer es limpiar toda la información que ustedes tienen. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es rmlist.ls, que lo habíamos visto antes, para limpiar toda la información que tenemos en memoria. Si corremos esto, entonces ahora nosotros queremos saber cuál es nuestro laboratorio, cuál es nuestro directorio. Recuerden que este directorio no aplica para ustedes, este directorio es el mío. Entonces recuerden lo que ustedes tienen que hacer. Se van al laboratorio, al explorador de Windows o a cualquier explorador que tengan, por ejemplo, en Mac. Presionan aquí y copian la dirección con control C, copian la dirección con control C y la pegan en el script entre las comillas. Recuerden que el problema de Windows es que todo lo hace con backslash, así que todo lo debemos de pasar a slash. Todo lo tenemos que pasar a slash. Ya que me aseguro que lo tengo en slash, lo puedo correr. Recuerden que para cada uno de ustedes tendrán una dirección distinta, no la misma que aparece aquí, porque ustedes lo que van a tener es el directorio en su propia computadora. Lo corremos y ya sabemos que ese es el directorio en el que vamos a trabajar. Si ustedes aquí escriben getwd, paréntesis, les dirá que están en el directorio que acabamos de poner. Necesitamos algunos paquetes adicionales, entonces tienen que instalar estos paquetes. Cuando traten de instalar estos paquetes, rcommander, abind y dplyr, RStudio les va a preguntar si quieren reiniciarlo. Contesten que no.
porque sencillamente estoy usando el RCommander, que es una interfase relativamente vieja antes de RStudio, para poder mostrarles a ustedes ciertas tablas con distribuciones de frecuencias relativas. Entonces, contesten que no. Además, no corran esta línea, la que tiene Install Packages RIO for any car, solo si no lo corrieron en el laboratorio 1. Si no corrieron en el laboratorio 1, entonces instalen RIO for any car. Si ya los tienen instalados, que recuerden que ustedes los pueden buscar aquí en los paquetes. Entonces, por ejemplo, si bajan, verán que car ya está instalado aquí y foreign también está instalado aquí. Entonces yo no necesito volverlo a correr. De hecho, le puedo poner un check para que se active. Estos son sencillamente cosas de R que hay que acostumbrarse a hacerlas. Además, después de que instalen, ustedes van a hacer Library RCommander. Después de correr este comando, les va a abrir una nueva ventana. Ciérrenla, no la necesitan. Les van a abrir una nueva ventana, así que ciérrenla, no la necesitan. Yo, si lo corro, no me va a salir esa ventana porque yo ya la cerré. Tienen que activar RIO, Foreign, Car, Abind y DPLY. Ahora bien, yo sigo usando la función de Foreign, que es read SPSS, antropomexicano.sav, y yo lo estoy grabando en antropomexicano. Sin embargo, ustedes lo que podrían hacer es nuevamente ir a import dataset desde SPSS y abren antropomexicano.sav. Vean que esa es otra forma de llamarlo, y ya queda en un objeto tipo DataFrame que se llama antropomexicano. Entonces pueden hacerlo manual con el import dataset o pueden hacerlo de esta forma. Cualquiera de las dos es posible. Ahora vean que aquí tienen el objeto antropomexicano que tiene 2573 observaciones. Voy a hacer un attach porque este es la única base de datos que yo voy a utilizar. Entonces voy a seguir analizando. Así que para no tener que utilizar el signo $. Recuerden que el enmascaramiento es porque yo tengo objetos antes que se llamaban igual. Si yo hago names antropomexicano, verán las variables que tengo disponibles en este archivo. Aparte de ID, PS3 y NumenTref, que son datos de identificación, tenemos sexo, edad, escolaridad, el peso, la altura, la circunferencia de la cintura, la circunferencia de la cadera, el tobillo, la rodilla, y dos variables que se llaman urbano y urbano 2. Vean que aquí tengo antropomexicano. Urbano y urbano 2 son variables binarias que tienen valores urbano de 1 si es urbano, 2 si es rural, y urbano 2 tiene 0 si es urbano y 1 si es rural. Entonces, seguimos aquí. Y le voy a hacer table escola, que es la primera estadística descriptiva más sencilla que se puede hacer, una distribución de frecuencias. Y esa distribución de frecuencias para una variable es table escola. El problema que van a ver es que cuando ustedes corren esto, R no es elegante con estas funciones básicas. ¿Por qué? Porque ¿qué significa esto? La primera fila son las categorías y la segunda fila son las frecuencias. La primera fila son las categorías y la segunda las frecuencias. Escola es los años de escolaridad. Entonces vemos que tenemos 632 viejitos mexicanos que tienen
0 años de escolaridad. Aquí perdonen por la falta de corrección política, pero esta es una clase de estadística. Debería decir personas mayores o adultos mayores, pero a veces voy a utilizar la palabra viejitos. Me disculpo de antemano. Aquí entonces tenemos además 132 personas con 1 año de escolaridad, 448 personas con 6 años de escolaridad, que es sexto de primaria. Vean que tenemos 4 personas con 19 años de escolaridad, 19 años de escolaridad es más o menos lo que se requiere para sacar un posgrado, y aparte 3 personas con 99 años de escolaridad. Eso suena raro, ¿verdad? Nadie va a durar estudiando 99 años, sobre todo 99 años aprobados. Entonces, ¿qué significa 99? Y 99 es un código que significa no sabe, no responde. En otras palabras, es el típico código de ignorado que se utiliza en muchas encuestas. Así que yo lo que voy a hacer es, como ya tengo escuela y es una variable cuantitativa, lo que voy a hacer es pasarlo a una variable cualitativa. ¿Cómo? Educación, recode, voy a recodificar desde 0, lo dejo en 0, porque hay muchas personas que no tienen escolaridad. De 1 a 6 le pongo 1, eso quiere decir que eso es primaria. De 7 a 19 le pongo 2, que eso es más que primaria, y el 99 lo paso a NA. Recuerden que NA es el no aplica en R. Eso es lo que se llama en estadística el missing value, o sea, valores perdidos, valores para los cuales no tenemos información. Así que aquí tendría la recodificación de educación. Una forma para incorporar esta variable es con la función mutate del dplyr. Aquí estoy creando un nuevo data frame que se llama Antropo México, en el cual lo que le digo es que métame en Antropo Mexicano una nueva variable que es educación, que se basa en escuela. Y aparte me dice, y cáigale encima a escuela y esa variable educación se basa en escuela. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es sencillamente lo que yo les mencioné en la clase pasada. Sencillamente dicen Antropo Mexicano, signo de dólares, educación, y que sea una variable tipo factor. Igual aquí con sexo, yo quiero que sexo F, tengo la variable sexo original y ahora creo una variable sexo F que es sexo factor. Y con el signo de dólares lo estoy incorporando. Vean que con solo haber hecho esto, ya le doy, ya me aparecen cuando hago names. Cuando hago names Antropo Mexicano, ya me aparece la variable educación y la variable sexo F. Ya me aparecen la variable educación y la variable sexo F. Y también aquí en Antropo Mexicano, al final, me va a salir, después de haber dado view Antropo Mexicano, me sale educación y sexo F. Sin embargo, para que me quede en la memoria, le tengo que dar otra vez attach. Le tengo que dar otra vez attach para no necesitar usar el signo de dólares en todos los análisis. Así que le doy attach y después view para ver las variables. Ahora bien, ya vimos cómo hacer una distribución de frecuencia sencilla, ya tenemos esta variable de educación y ahora lo que vamos a hacer es una tabla cruzada. La tabla cruzada ya de alguna forma la vimos en este curso cuando estudiamos la prueba de chi cuadrado para asociación entre variables cualitativas. Aquí ya tengo 2 variables cualitativas. Entonces, esta función ftable lo que me genera es una tabla con las frecuencias para educación y sexo. Vean aquí que cuadro 1 lo que tiene es, recuerden que educación 0 es sin educación, 1 es educación primaria y 2 más de educación primaria. Vean que tenemos sexo F es 1 hombres, 2 mujeres, tenemos 242
adultos mayores mexicanos sin educación, mientras que tenemos 390 adultas mayores mexicanas sin educación. Esta es una distribución de frecuencias absolutas. Esto nos sirve para tener el conteo. Sin embargo, para analizar, lo mejor es, sobre todo con muestras tan grandes, hacer distribuciones de frecuencias relativas. Para eso, incorporo cuadro 1 en un objeto tipo table. Cuadro 1 va a ser un objeto tipo table para poder utilizar las siguientes funciones: call percents y row percents. El call percents, que me va a quedar en cuadro 1A, son la distribución de frecuencias por columna. La distribución de frecuencias por columna y ya con porcentajes. Eso quiere decir que entre los hombres, un 22.5% no tiene educación, un 53% tiene primaria y un 24% tiene más de primaria. Entre las mujeres, un 26% no tiene educación, un 52.7% tiene educación primaria y un 21% tiene más de primaria. Estos son los porcentajes por columna, pero yo también podría querer analizar los porcentajes por fila, entonces uso row percents. Y aquí lo que tendría es que entre las personas sin educación, 38% son hombres y 62% son mujeres. Entre las personas con algún año de primaria, 42% son hombres y 58% son mujeres. Entre las personas con más de primaria, un 45% son hombres y un 55% son mujeres. Esta es una forma de analizarlo con distribuciones de frecuencias relativas. Me quedo en silencio unos cuantos segundos para que ustedes digieran la información. Ahora bien, hay otra forma de hacerlo con la librería MAS, que es una librería bastante útil. Si no la tienen instalada, la tienen que instalar. Y existe el prop table. Entonces yo puedo crear una tabla de educación sexo F y si yo le pongo aquí en el prop table 2, yo lo que quiero es que me calcule las proporciones, o sea, los porcentajes por columna. Más adelante, si yo le pongo aquí 1, lo que quiero es por fila. Vean aquí el primer prop table. Primero le doy library más. Aquí no me salen porcentajes, sino que me salen proporciones. Pero vean que este 22.5 que tenía por columnas es este mismo punto 2249. Este 53.1 es este mismo punto 53067. Este punto 24.4 es este 24.4 es este mismo punto 24.4. Aquí este punto 26.1 es este 26.1. Esta es la tabla por columnas o la distribución de frecuencias por columnas. Si le pongo un 1 y aparte lo redondeo, vean que obtengo las mismas frecuencias de por fila. Este 38.3 es este punto 38, este 61.7 es este punto 62, este 42% es este punto 42. La función de call percents y row percents me lo da ya directamente en porcentaje. La función prop table me lo da en proporciones. Si yo quisiera pasarlo a porcentajes, tendría que multiplicar esto por 100. Aquí escribir 100 por todo esto, para que ya me dé en porcentajes. Ok, estas son distribuciones, estos son cuadros con distribuciones de frecuencias absolutas y relativas. Pero otras de las medidas que yo puedo tener son medidas de posición y variabilidad. Ya en el laboratorio pasado, o sea en el laboratorio 1, vimos que existen funciones como min, var, sd, que generan la media aritmética, la varianza y la desviación estándar respectivamente. Yo puedo usar estas funciones
por ejemplo aquí min, dentro de una de las funciones más útiles que existe en R, que es el famoso tapply. El tapply les genera tablas de medidas de posición o variabilidad, o bien tablas con funciones resumen. Aquí, ¿qué significa esto? Yo quiero una tabla de medias. ¿De cuáles medias? Yo quiero la media, o sea, el peso promedio por los niveles de educación. Yo quiero el peso promedio por los niveles de educación. Yo quiero el peso promedio por los niveles de educación. Y este NA.rm true es para que todos los NAs que tenía ahí no los tome en cuenta, o sea, que los quite. Así que vean cómo, repito, este tapply es el peso promedio por cada nivel de educación. Lo corremos aquí, ¿qué significa? Para las personas sin educación, su peso promedio es de 82.39 kilos. Para las personas con educación primaria, su peso promedio es de 79.9. Y para las personas de mayor educación, su peso promedio es 85.25. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de adultos mayores mexicanos. Y los que ganaban más peso, en realidad eran los que tenían mayor nivel socioeconómico. En este caso, los de mayor educación. Por eso es que aquí observamos un mayor peso entre las personas de mayor educación. Una forma para que se vea más bonito, o sea que no se vea horizontal sino vertical, es usar la doble transpuesta, que la voy a meter en cuadro 2. Aquí cuando veo el cuadro 2 son estos mismos datos, pero presentados verticalmente y no presentados horizontalmente. También yo puedo hacer lo mismo directamente con el cuadro 3, que es un cuadro con una distribución de frecuencias absolutas para urbano. Véanlo aquí. Urbano aquí es 1 urbano, 0 rural. 1 urbano, 0 rural. Aquí lo que quiere decir es que hay 1.706 personas viviendo en lugares urbanos y 867 personas viviendo en lugares rurales. Dado esto, yo puedo hacer, vean que esta es una variable binaria. Entonces, como es una variable binaria, yo podría hacer también una tabla de distribuciones relativas, pero ya no poniendo todos los porcentajes, sino el porcentaje que me interesa, la proporción de personas urbanas. Y nuevamente hago un tapply, que sería la media de urbano por sexo. La media de urbano para cada sexo, o sea, para hombres y mujeres. ¿Qué es la media de una variable binaria? La proporción de unos. ¿Qué es la media de una variable binaria? La proporción de unos. Así que si yo hago tapply urbano sexo F min, lo que me está es generando la proporción de personas urbanas en los hombres y en las mujeres. Lo meto en el cuadro 4 y también le hago la doble transpuesta. ¿Qué me dice esto? Que entre los hombres un 63.69, un 63.7% vive en la zona urbana. Mientras que entre las mujeres un 68% vive en las zonas urbanas. ¿Cómo sé que 63.7% y 68.2%? Porque estos son proporciones en base a 1. Si lo multiplico por 100, ya tengo los porcentajes. ¿Cómo interpreto esto? Que entre las mujeres hay una mayor proporción urbana que entre los hombres. Es más común entre las mujeres vivir en zonas urbanas que entre los hombres. Entonces, esta es una forma de interpretar una tabla con proporciones sin poner todas tanto para urbano como para rural. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero recodificar según grupos? Entonces, ahora lo que voy a hacer es recodificar según grupos de acuerdo a la altura de la rodilla. ¿Y qué voy a hacer? Voy a calcular con el tapply la mediana de la altura de la rodilla por sexo
y voy a recodificar la variable rodilla. ¿Para qué? Para crear dos grupos, los de rodilla alta y los de rodilla baja. Los de rodilla alta y los de rodilla baja con base en la mediana. Así que vean lo que voy a hacer. Yo ya sé que con este taplay que hice, taplay, rodilla, sexo F, aquí no usé min, sino median. Yo aquí estoy calculando la mediana de la altura de la rodilla por sexo. Obviamente los hombres tienen una altura de la rodilla más alta que las mujeres, porque en promedio los hombres son más altos que las mujeres. Entonces, la mediana de la altura de la rodilla entre hombres es 52 centímetros. La mediana de la altura de la rodilla entre las mujeres es de 47 centímetros. Pero esta mediana en realidad está condicionada por ciertos valores de 88, de 880 y 999. Yo ya lo exploré, si quieren ustedes pueden explorar y hacer summary rodilla. Si escriben summary rodilla, verán que hay valores desde 20 hasta 52, pero hay ciertos valores como 999. Yo ya lo exploré y sé que todos los valores que están entre 890 y 999 son valores que significan que no quiso contestar o no se pudo medir. En otras palabras, missing values, valores perdidos. Así que lo que voy a hacer es recodificar condicional. Creo una nueva variable que se llama rodilla nueva. Y ahora, ¿se acuerdan de los corchetes? Para condicionar, para decir que se haga en un cierto grupo y en otro. Entonces aquí yo estoy diciendo, rodilla nueva, pero solo para los hombres, recodifíquelo de la siguiente forma. Tome rodilla, pero solo para los hombres, y haga de 0 a 51.99, póngale un 0. Y de 52 a 120, póngale un 1. De 880 a 999, póngale NA. No me interesan esos valores porque son valores perdidos. Y para las mujeres, vean que nuevamente estoy condicionando con este corchete. Le digo, a rodilla solo para mujeres, hágalo de 0 a 47.999, póngale un 0. Y de 47 a 120, póngale un 1. Y de 880 a 999, póngale NA. Esta es una forma de recodificar en forma condicional. Yo también pude haber hecho una sintaxis con if-else, que eso ustedes lo aprenderán en estadística computacional, pero esta es una forma un poco más rápida de hacerlo, aunque más difícil de comprender. Hago table rodilla nueva y vean que me sale que hay 1158 personas con rodilla baja y 1353 personas con rodilla alta. El 0 es baja rodilla, el 1 es alta rodilla. No me lo dividió exactamente en la misma cantidad de personas porque tengo muchas personas que repiten los valores. Por ejemplo, ese valor de 52. Entonces hace que la mediana no esté partiendo el grupo exactamente en dos mitades. Así que tengo esta nueva variable, rodilla nueva, que quiere decir 1 rodilla alta, 0 rodilla baja. Si ahora hago table rodilla nueva con sexo F, obtendré que entre los hombres 527 tienen rodilla nueva alta o tienen son de alta rodilla y 524 son de baja rodilla. Entre las mujeres 826 son de rodilla alta y 634 son de rodilla baja. Así que vean cómo recodifiqué, pero en forma condicional. Y esta recodificación me sirve para hacer otros análisis. Aquí vean que ya sé que en rodilla originalmente tenía valores extremos. Así que yo debería de crear una nueva variable, rodilla 2, que está basada en rodilla, pero le quito estos valores. Le quito estos valores, los paso a NA. Entonces, rodilla 2 es la misma variable de rodilla, pero sin los valores 880 hasta 999. Lo corro y ahora vean lo que voy a hacer.
Voy a crear un cuadro más complejo. Voy a calcular la variancia de la rodilla, de la altura de la rodilla, para el cruce de grupos de sexo F y urbano. En otras palabras, voy a obtener la variancia para hombres urbanos y hombres rurales y la variancia para mujeres urbanas y para mujeres rurales. Y nuevamente uso NA.rm igual T igual true para quitar estos NAs, para no tomarlos en cuenta. Vean entonces la tabla. Lo que aquí estoy observando es que estos son rural y urbano, este es rural y urbano, y este es hombre y mujer. Entonces, la variancia de la altura de la rodilla entre hombres rurales es de 22.2 y la variancia de altura de la rodilla entre hombres urbanos es de 22.2. Vean que es muy parecido. La variancia es muy parecida entre hombres urbanos y entre hombres rurales. En cambio, la variancia es menos parecida entre mujeres rurales y mujeres urbanas. Entre mujeres rurales, la variancia es menor que entre las mujeres urbanas. Entre las mujeres rurales, la variancia es menor que entre las mujeres urbanas. 17.99, 16.99, o sea, 17 es la variancia para las mujeres rurales y 30.5 para las mujeres urbanas. Ahora se ve muy feo lo de tener ceros y unos y unos y dos. Uno como estadístico se acostumbra a tener, a saber interpretar esos códigos. Pero si ustedes le quieren poner las etiquetas, pueden usar la función levels. Level sexo F es hombre-mujer, porque saben que es uno hombre, dos mujer. Y urbano F estoy creando la variable tip factor y le digo que 0 es rural y 1 urbano. Y ahora cuando hago el apply, ya me queda con las etiquetas. Ya sé que esta es la variancia de hombres rurales, la variancia de hombres urbanos, la variancia de mujeres rurales y la variancia de mujeres urbanas. Y ahora siguen ustedes. Les dejo para la clase esta práctica para que ustedes la hagan y practiquen lo que aprendieron. Muchísimas gracias.